Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 71. Chapter 71 Chasing the Exorcist Away. Las dos exorcistas que estaban frente a mí se quitaron las túnicas al mismo tiempo. Ambas eran chicas. La de la izquierda tenía el pelo corto de color azul con mechones verdes en el flequillo, mientras que las otras chicas tenían el pelo castaño claro atado en dos coletas. Extraño, la energía que sentí antes era más grande que ellos. Traté de expandir mis sentidos nuevamente y capté una energía que se quedó afuera de este apartamento. Miré a Tsura que estaba parada al lado de Kuroka y ella simplemente inclinó la cabeza confundida. Entonces, ¿había tres energías? Además, la última logró engañar incluso a Tsura. Interesante. ¿Por qué no te presentas primero? Les pregunté mientras apoyaba mi espalda contra el sofá. Mi nombre es Xenobia IV, una exorcista de la Iglesia Católica. Xenobia se presentó mientras ponía su mano derecha sobre su pecho. Mi nombre es Irina Shido. También soy exorcista, pero vengo de la Iglesia Protestante, presentó Irina mientras levantaba la mano. Ya veo, supuse que ya me conocías, así que no necesito presentarme, ¿verdad? Dije mientras relajaba mis brazos y los miraba con una sonrisa en mi rostro con mi ojo derecho cerrado. De hecho lo somos. Sabemos que eres el hijo de Nurarion, Nurariku, respondió Xenobia mientras asentía con la cabeza. Bien, si lo sabes, entonces me dirás el motivo de tu presencia aquí. Al decir eso, dejé salir mi miedo y de mi cuerpo surgió humo negro, flotando en el aire. Irina y Xenobia se pusieron inmediatamente alertas ante la repentina presión que sintieron. Xenobia entrecerró los ojos mientras movía su mano derecha, lista para llamar a su arma en cualquier momento. Irina también se puso en guardia y sostuvo su muñeca izquierda con su mano derecha, tocando la Excalibur Mimic que se convirtió en un brazalete en su mano izquierda. Ahora que me di cuenta, el segundo fragmento de Excalibur fue traído por la tercera persona que estaba afuera de mi apartamento. No tengas miedo, solo estoy tomando precauciones porque un exorcista me atacó varias veces. Su nombre era Fred Seilzen, ¿quizás conoces a ese hombre? Parecía esperar mi pregunta, Irina asintió con la cabeza mientras relajaba su mano, ese hombre era un exorcista extraviado. Descartó su título de exorcista y se volvió rebelde. No tenía vínculos con nosotros. Oh Dios, por favor concédele misericordia a ese hombre y déjalo volver al lado bueno. Irina juntó las manos y miró hacia el techo con los ojos cerrados mientras rezaba. Xenobia imitó su gesto y dijo, amén. Aunque estaban orando para que Fred se diera cuenta de su error y pagara por ello, eso no puede suceder. Lamento decírtelo, pero lo maté. Irina y Xenobia me miraron mientras parpadeaban antes de que Irina dijera, oh Dios. Por favor haz que pague por su error en ese lugar. Amén. Extraño, eso fue demasiado extraño. Los exorcistas eran un grupo de personas extrañas, creo que no podría llevarme bien con ellos. Preferiría a alguien como mi viejo Azazel antes que a los exorcistas si todos los exorcistas fueran como estas chicas. Dejé escapar un suspiro y dije, dime cuál es tu objetivo en esta ciudad, estoy ocupado. Xenobia asintió un poco con la cabeza y dijo, queríamos recuperar la espada robada. Espero que no interfieras con nosotros o tomaremos una medida bastante desagradable. Ah, ¿sí? ¿Me están amenazando? En ese momento, sentí que el aire a mi derecha se había enfriado de repente. Nia. Tsura, cálmate, Nia. Gritaba Kuroka detrás de mí y miré hacia ellos. Vi que Tsura estaba mirando a Xenobia con su mirada fría y luego dijo, nunca pienses en eso. El aire frío había cesado y la atmósfera volvió a la normalidad. Tsura cerró los ojos y dejó escapar un suspiro.
Dirigí mi atención a los dos exorcistas que estaban frente a mí y los vi de pie y sosteniendo sus espadas en sus manos. Zenobia sostenía una gran espada azul con bordes dorados. Mientras que Irina sostenía una espada que parecía una katana. Siéntense y escondan estas espadas, dije de manera bastante relajada, pero ellos no mostraron ninguna señal de envainar sus espadas. Por eso aumenté mi miedo y levanté un poco la barbilla. Ahora. Los cuerpos de ambos exorcistas temblaron de miedo. La primera en envainar sus espadas fue Irina. Volvió a poner su espada en el brazalete y miró a Zenobia. Zenobia y cálmate. Zenobia todavía me miraba fijamente, pero finalmente retrocedió e hizo desaparecer su gran espada. También llamé de nuevo a mi miedo y se dejaron caer en el sofá otra vez. Que quede claro. Esta ciudad está bajo mi vigilancia. Si me amenazas de esa manera una vez más, no seré indulgente. Además, asegúrate de que la persona que estaba esperando afuera de este apartamento entienda lo que dije. Así que abandona esta ciudad de inmediato, porque lo que buscas ya se fue de esta ciudad. Eran un dolor de cabeza para mí, más que los demonios y Azazel juntos. Realmente espero que la iglesia envíe a alguien con la mente en su sano juicio para que me visite en lugar de estas dos chicas que tenían flores en la cabeza. Incluso si fueran portadores de espadas sagradas, la persona fuera de este apartamento podría haber sido la que me conoció. Las espadas no estaban en esta ciudad. Pero eso era diferente del informe que recibimos. Me gritó Zenobia mientras golpeaba la mesa con las manos. La miré con la barbilla en alto y le dije, lo creas o no, tú decides. Pero si causaste un desastre en esta ciudad o en cualquier otra parte del lado este de Japón, créeme que tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Cerré los ojos y les sonreí con aire de suficiencia. Con esto, nuestra discusión terminó. Miré a Tsura y dije. Tsura, ¿podrías escoltarlos afuera? Tsura inclinó la cabeza y caminó hacia los dos exorcistas. Se paró en el pasillo que conducía a la salida e hizo un gesto hacia Irina y Zenobia. Por aquí, por favor. Irina y Zenobia me miraron fijamente por un segundo antes de levantarse y salir de la habitación siguiendo a Tsura. Después de que se fueron, Kuroka me preguntó, ¿qué vas a hacer mía, Riku-sama? Me crucé de brazos y sonreí. Tengo que visitar un lugar. Cuento contigo para que me informes si pasa algo, Kuroka. Déjamelo a mí, Mia. Me levanté del sofá y me teletransporté lejos de mi apartamento. Chapter 72. Chapter 72 Visiting Vatican. Dos exorcistas me habían visitado sin cita previa, sería justo que yo también visitara su casa, ¿no? Nunca había estado en el extranjero, así que no sabía cómo llegar. Así que volví a mi mansión para elegir a alguien. Era un buen momento para cumplirle lo que le había prometido. Me teletransporté de nuevo a mi habitación en mi mansión y tomé una de las lágrimas de Fénix que obtuve de Circes. Conseguí dos para mí, mientras que le di una lágrima de Fénix a mi padre para que la usara en caso de emergencia. Después de obtener la lágrima de Fénix, fui al patio de mi mansión mientras era recibido por el youkai que corría por la mansión. Buenos días, Riku-sama. Gritó un youkai chibi que tenía una piel blanca y suave. Buenos días, Riku-sama. Saludó otro youkai que estaba colgado del techo. Oh. ¿Ustedes saben dónde está Masaomi? ¿Masaomi? Ah, está en el dojo. Respondió el youkai chibi blanco mientras levantaba la mano. Sí, está entrenando. Añadió el otro. Gracias, te traeré algo bueno más tarde. ¿Algo bueno? Oaji. Sí. Oh, oh. Comenzaron a bailar entre ellos mientras gritaban Oaji repetidamente. Me reí al ver su baile y finalmente me dirigí hacia el dojo para encontrarme con Masaomi. Al entrar al dojo, vi que Masaomi luchaba por blandir una espada de madera con sus piernas falsas. Llevaba una akama blanca que le quedaba bien por alguna razón. Al ver eso, me sentí realmente mal porque no le di las lágrimas de Fénix más rápido. Masaomi. Le grité desde la entrada del dojo mientras cruzaba los brazos para llamar su atención. Dejó de blandir su espada y se giró hacia mí mientras se secaba con las mangas el sudor que se le había formado en la cara. Oh, Riku-sama. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Masaomi mientras sonreía. Le sonreí mientras me acercaba a él. Saqué la lágrima de Fénix de mi bolsillo y se la entregué. Bebe esto y recuperarás tus piernas. Masaomi tomó la lágrima de Fénix con cara de sorpresa. La sostuvo con ambas manos después de arrojar la espada de madera al suelo.
Podría ser. Phoenix Tear, como prometí, te devolveré las piernas. Gracias y de verdad, muchas gracias, dijo Masaomi mientras se sentaba en el suelo. Empezó a quitarse las piernas postizas que había usado todo este tiempo y abrió la tapa de la botella de lágrima de Fénix. Pero, cuando estaba a punto de beber la lágrima de Fénix, lo detuve. Esperar. Masaomi se detuvo y me miró con cara de confusión. Lo ignoré y extendí mi mano derecha hacia la lágrima del Fénix y la toqué. La lágrima de Fénix tendrá su efecto curativo mejorado, será capaz de curar cualquier cosa, incluso hacer crecer una nueva extremidad. Usé mi Sacred Gear para cambiar la probabilidad y consumió más energía de la que pensaba. Consumió más energía en comparación con mi pelea con Bali, lo que significa que no podré cambiar algo inevitable. Phoenix Tear podía curar cualquier herida, pero no sé si le haría crecer una extremidad. Incluso Azazel en el canon estaba usando un brazo falso en lugar de curarlo con Phoenix Tear, así que necesito hacer esto para asegurarme. Puedes beberlo ahora. Masaomi asintió con la cabeza y tragó la lágrima de Fénix. Lo que vio a continuación fue un poco repugnante. La carne alrededor de sus piernas comenzó a moverse y lentamente le crecieron nuevas piernas. Masaomi gritó de dolor y arrojó el frasco vacío de su mano. Aparté la mirada mientras me rascaba la nuca con la mano derecha. De alguna manera, me sentí mal por haberle dado la lágrima del Fénix otra vez. La vista era demasiado espantosa incluso para mí, que le había cortado la cabeza a Fred y las piernas a Masaomi en forma de demonio extraviado, ¿cierto? Yo fui quien le cortó las piernas. El grito de Masaomi se detuvo después de un minuto y luego me llamó. Riku-sama, gracias. Me giré para mirarlo, que ahora estaba de pie con sus propias piernas y con una sonrisa en el rostro. Levantó su cama y me mostró sus nuevas piernas. Ahora puedo volver a servir al máximo. Él inclinó la cabeza hacia mí mientras decía eso. No te preocupes por eso. Más importante aún, ¿conoces el camino a la sede de la iglesia? Masaomi levantó la cabeza y parpadeó un par de veces. ¿Sede de la iglesia? Creo que estaban en el Vaticano. ¿Puedes teletransportarte al Vaticano? Le pregunté a Masaomi mientras sonreía. Intenté teletransportarme varias veces y fue un éxito. Creo que puedo teletransportarme al Vaticano. Al escuchar la respuesta de Masaomi, me transformé en mi forma Youkai y cerré mi ojo derecho. Entonces vayamos al Vaticano. Tenemos una iglesia que visitar. Masaomi me miró con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Qué pasó esta vez, Riku-sama? Dejó escapar un suspiro como si esperara que sucediera algo importante. Bueno, solo quiero visitar la iglesia y encontrarme con uno de sus superiores para hablar de algo. Dos exorcistas llamados Shenobia Cuarta y Shido Irina me habían visitado antes. No creyeron lo que dije, así que quería hablar con su superior, es así de simple. El cuerpo de Masaomi se puso rígido al oír el nombre de Irina. Bueno, eso era de esperarse, después de todo, Irina era la hija de su amigo. Shido, ¿no? ¿Él también estaba allí? ¿Quién? Le pregunté a Masaomi mientras inclinaba un poco la cabeza. Por favor, no actúes como un tonto, Riku-sama. Definitivamente debes investigarme a mí y mi origen, no había forma de que aceptaras a alguien como yo en Turiaki Yakou sin siquiera investigarme. Masaomi se rió mientras decía eso. Pero no lo hice. Solo lo sabía por mis recuerdos fragmentados de mi vida anterior. Había olvidado la mayor parte de mi vida anterior porque pensé que era innecesario en esta vida, pero aún recuerdo algunos grandes eventos del canon. Jajajaja, por eso vamos a visitar el Vaticano. Había una tercera persona que vino con los exorcistas, pero no sé quién era esa persona. Encuéntrala tú mismo en el Vaticano. Bueno, eso es justo. Entonces vámonos, Riku-sama. Masaomi se acercó a mí y entonces apareció un círculo mágico azul bajo nuestros pies. Lo siguiente que vieron mis ojos fue un edificio europeo y una maravillosa iglesia frente a mí. Hemos llegado, esta es la iglesia que fue utilizada como sede en la ciudad del Vaticano, dijo Masaomi. Sonreí mientras daba un paso adelante. Vamos a entrometernos. Chapter 73. Chapter 73 Vasco Estrada. Caminé hacia la iglesia con mi Youkai y Masaomi detrás de mí. Todavía llevaba puesto su hakama, por lo que se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Bueno, había pocas personas allí porque todavía estaba oscuro y el sol aún no había salido. Como se trataba de la iglesia del Vaticano, que se encontraba en Roma, todavía eran las 3 de la mañana.
Algunos sacerdotes caminaban de un lado a otro, pero nos ignoraron después de mirarnos por un segundo. Mientras caminábamos hacia la entrada de la iglesia, Masaomi preguntó: Riku-sama, ¿cuál es su motivo para visitar la iglesia del Vaticano? Miré a Masaomi por encima del hombro y le dije: solo quería visitar su casa, ¿hay algún problema? Ah, nada. Pero, ¿por qué me invitaste a ir contigo? Preguntó Masaomi mientras metía sus brazos dentro de las mangas de su hakama. Me miró con cara seria. ¿Es porque soy un ex exorcista? Me giré para mirar la entrada de la iglesia que estaba justo frente a mí y me detuve en mi camino, ¿quién sabe? Miré hacia arriba y vi la enorme puerta de 2,5 metros de altura. Era realmente grande para una puerta, como era de esperar de la sede de la iglesia. Intenté abrirlo con la mano derecha, pero no se mueve ni un poco. Está bloqueado. Me giré para mirar a Masaomi y lo vi sudando por la frente. Su rostro estaba un poco pálido y apretaba los dientes como si estuviera sosteniendo algo. Ah, cierto, lo había olvidado. Ahora es un demonio. Puse mi brazo sobre su hombro e invoqué el poder de mi Sacred Gear. La probabilidad de que la energía sagrada afecte a Masaomi se reduciría enormemente. Retiré mi mano y crucé los brazos. ¿Cómo está? Está mejor, gracias. Miré hacia la iglesia y miré a mi alrededor para ver otra entrada. ¿Conoces alguna otra entrada? Una ventana estaría bien. Masaomi se tocó la barbilla y se la frotó con la mano derecha. Ha pasado mucho tiempo desde que visité la iglesia. Pero creo que hay una ventana abierta en el piso más alto de esta iglesia. ¿Pero qué? Me giré para mirar a Masaomi y le pregunté con tono curioso. La ventana da a la habitación del cardenal sacerdote Vasco Estrada. Cuando escuché el nombre, sonreí y miré hacia la ventana más alta. ¿Podría ser que quisieras entrar desde allí? Preguntó Masaomi con tono sorprendido. Bueno, o me sigues o te quedas atrás en este lugar, es tu elección. Salté hacia el techo de la iglesia después de decir eso. Podría saltar a la ventana más alta de un salto, pero eso destruiría el suelo, así que me abstuve de hacerlo. El techo estaba hecho como una escalera, así que tuve que dar 3 saltos para llegar a la ventana más alta que estaba abierta. Durante todo este tiempo, no extendí mi senjutsu para evitar que se notara mi presencia. Así que simplemente confié en mi sentido natural para encontrar a alguien. En la habitación donde se abrió la ventana, pude sentir a alguien fuerte. Lo sabía incluso sin mi senjutsu. Aterricé en la barandilla de la ventana mientras sujetaba la parte superior de la barandilla con mi mano derecha. Me quedé de pie, apoyando la espalda contra el marco de la ventana, y miré dentro de la habitación. En el interior había una gran variedad de muebles. Un armario blanco con adornos dorados, una silla blanca y una mesa blanca. Había una cama sencilla en el borde de la habitación, justo al lado de la ventana. La cama era grande, de unos 3 metros de largo y 2 metros de ancho. Encima de la cama había una persona mayor que llevaba un pañuelo de sacerdote mientras me miraba. Tenía el pelo blanco y una cicatriz en forma de X en la cara. Pero lo más sorprendente era su cuerpo. Era grande y musculoso, su pañuelo de sacerdote no podía ocultar el revestimiento de su cuerpo. Mira a quién tenemos aquí, con ese peinado que desafía la gravedad, con un kimono que viene de Japón y con esa mirada segura. ¿No es Murarion? No, su hijo. El hombre me sonrió mientras se daba unas palmadas en los muslos. Otro pez gordo que conocía a mi viejo, de alguna manera no era de extrañar. Masaomi llegó después de que el hombre dijera esas palabras. Se paró en el techo de la iglesia y dijo: Riku-sama, por favor no salte tan de repente. No tenía idea y Masaomi dejó de hablar cuando vio al hombre dentro de la habitación. Vasco Estrada-sama inclinó la cabeza un poco antes de levantarla de nuevo. El hombre musculoso, Vasco Estrada, tenía una mirada de sorpresa en su rostro que duró unos segundos. ¿Entonces estás vivo? Preguntó Vasco Estrada mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro. Sí, lo soy. Pero y tuvo un precio, respondió Masaomi. Lo vi, pero es bueno que estuvieras con vida. Lamento no poder salvarte en ese momento. La mayoría votó esa decisión para mantener el status quo. Lo sabía, pero aún así y lo siento. Masaomi apartó la mirada de Vasco Estrada y se abstuvo de seguir hablando. No te disculpes, fue culpa nuestra, dijo Vasco Estrada mientras soltaba un suspiro. Luego me miró y me preguntó: ¿es este tu objetivo al venir aquí? Entonces te lo agradezco. No.
Solo visité este lugar porque 3 exorcistas estaban entrando a la ciudad de Kuo. Entré en la habitación y caminé hacia la silla cercana frente a Vasco Estrada mientras decía eso. Masaomi también entró a la habitación por la ventana, pero simplemente se quedó cerca de la ventana mientras nos miraba. Ah, esos 3. Así que llegaron a Ciudad Kuo. ¿Qué pasa con ellos? Preguntó Vasco Estrada con un tono curioso. Apoyé la espalda en el respaldo de la silla y miré hacia el techo. El caso es que tengo la sensación de que las chicas, causarán muchos problemas. No solo eso, la espada que necesitan encontrar ya se fue de Ciudad Kuo. Me volví para mirar a Vasco Estrada y le dije, entonces, ¿puedes decirles que regresen al Vaticano? A las 2 chicas y a la tercera persona a la que le encanta ocultar su identidad. La espada no estaba en la ciudad de Kuo. Ya veo, nuestra información estaba desactualizada. Necesitamos encontrar esas espadas lo antes posible, pero eso será difícil, ¿eh? Dijo Vasco mientras juntaba sus manos y me miraba. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que visitas este lugar? Sonrió y preguntó con un tono serio. La cuestión es la siguiente. La iglesia le había pedido a los Youkai que los ayudaran a encontrar los fragmentos de Excalibur, ¿verdad? Vasco asintió con la cabeza para confirmar mi pregunta. Encontré una, pero no quiero devolverla a la iglesia. Quería que ese tipo que se quedó allí en silencio la usara. Por cierto, era Excalibur Rapidly. Los ojos de Vasco se abrieron de sorpresa antes de sonreír. Masaomi también se sorprendió por mis palabras, pero no dijo nada porque sabía que sería inútil. Interesante, bien. Pero el resto de los fragmentos de Excalibur volverán a la iglesia. Lo siento, pero necesito asegurarme de que esa espada termine en la mano correcta después de algo. Cuando dijo la última parte, sus palabras fueron un poco forzadas. Está bien, ¿tenemos un trato? Le pregunté a Vasco mientras extendía mi mano derecha. Tomó mi mano derecha con su gran mano y la estrechó. Tenemos un trato. Le pediré a Griselda que se mude de Ciudad Kuo inmediatamente. Chapter 74. Chapter 74 Preparation complete. Griselda. Griselda cuarta. ¿Ella era la que acompañaba a esas 2 chicas? Le pregunté a Vasco mientras acercaba mi cabeza. Me interesó Griselda. Ella era una de las 5 mejores exorcistas femeninas y tenía 6 alas después de reencarnarse como ángel. Mucha gente que lee la serie subestima el poder de los ángeles de 6 alas, más aún porque fueron derrotados por el elenco principal con bastante facilidad. Pero, el ángel o el caído que tenían 6 alas o más eran fuertes, tal vez podrían luchar contra Kubinashi de manera uniforme. Y eso fue un eufemismo, Kubinashi era uno de mis subordinados más fuertes si no se contuviera. Oh, dijiste que podías sentir a la oculta, pero no sabes nada de ella. Vasco me miró con una expresión divertida en su rostro. Me encogí de hombros y sacudí la cabeza. ¿Qué puedo decir? Supervisé todo el pueblo porque ese es mi trabajo en ese pueblo. No solo el pueblo, sino que también necesito vigilar a los diablos para asegurarme de que no hicieron nada que pusiera en peligro a los civiles. Vasco tenía una expresión de sorpresa, pero luego sonrió. Ya veo, después de eso, estuvimos hablando durante un buen rato. Masaomi también se unió a nuestra conversación al sentarse a mi derecha. Hablar con aquel anciano fue de alguna manera divertido, tal vez porque era el miembro más racional de esta iglesia. El sol había salido a lo lejos y era hora de partir. Bueno, tenemos que irnos. Te dejaré los asuntos de esas chicas, Vasco. Si necesitas ayuda, puedes contactarme en mi mansión ubicada en Kanto o en mi apartamento en Kuo-town. Dije mientras caminaba hacia la ventana y ponía mi pie derecho en el marco de la ventana mientras miraba a Vasco por encima de mi hombro. Sí, si necesitas mi ayuda también puedes contactarme. No puedo hacer mucho, pero intentaré ayudarte. Le sonreí y salté por la ventana. Masaomi me siguió poco después y aterrizamos con bastante seguridad en el suelo. Con bastante seguridad, quiero decir que estábamos rodeados de sacerdotes que empezaron a despertarse y a realizar sus actividades. Nos miraban con recelo, pero en ese momento alguien gritó. Están bien. Déjenlos caminar y continúen con sus actividades. Alcé la vista ante el grito y vi a Vasco de pie frente a la ventana con los brazos cruzados. Los sacerdotes comenzaron a alejarse de nosotros, pero aún había alguien curioso sobre nosotros. Asentí un poco con la cabeza hacia Vasco y luego hice un círculo mágico y nos teletransporté de regreso a mi apartamento.
Estábamos dentro de la sala de estar, que antes yo llamaba sala de usos múltiples. No había nadie en mi apartamento, ya estaban en la escuela. Ahora, Masaomi. Porque teníamos permiso, no, porque Vasco nos había dado la espada, creo que es hora de que la manejes. Miré a Masaomi con una sonrisa en mi rostro mientras caminaba hacia el dormitorio. Cuando entré, la cama estaba desordenada. Ropa tirada por todas partes, incluso había ropa interior en el suelo. Agoromo Hitsune. Ni siquiera ordenó el dormitorio. Cerré rápidamente la puerta y dije, creo que es mejor que esperes afuera, Masaomi. Ignoré la ropa y la ropa interior que estaban en el suelo y caminé hacia el armario. Abrí el armario y vi que lo que había dentro del armario no había sido tocado ni una sola vez. Tomé rápidamente la Excalibur que escondí usando mi miedo. Cancelé el miedo que usé para envolver la espada y salí de la habitación. Masaomi se paró frente al dormitorio con los ojos llenos de expectación. Era un exorcista, tal vez estaba emocionado por tener en sus manos a Excalibur. Pero aún no puede manejarla, principalmente por su cuerpo de demonio. Levanté mi mano derecha que sostenía la empuñadura de Excalibur Rapidly y la extendí hacia Masaomi. Este es Excalibur Rapidly. Usaré mi Sacred Gear para que puedas manejarla, pero tal vez sientas dolor cuando manejes esta espada debido a su aura sagrada. No puedo cancelar eso, todavía no. ¿Quieres manejar esta espada? Masaomi miró la espada por un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, por favor déjame. Estoy listo para el dolor, pero solo necesito esta espada como mi carta del triunfo, ¿no? Si bien eso era cierto, sabía que él usaría esta espada tarde o temprano. La espada sagrada no era compatible con el diablo, pero espero que pueda sostenerla hasta la conferencia de paz. De esa manera, podría pedirle a Michael que modificara un poco el sistema para darle a Masaomi la capacidad de manejar la espada sagrada sin hacerse daño. Le entregué la espada a Masaomi e invoqué el poder de mi Sacred Gear. Hice que Masaomi pudiera manejar Excalibur rápidamente sin ningún problema. Masaomi tomó la empuñadura de la espada y su rostro hizo una mueca de dolor un poco antes de volver a la normalidad. Pensé que me iba a quemar o algo así, pero fue como poner mi mano cerca de una vela encendida. Me distrae un poco, pero está bien para mí. Masaomi dio un paso atrás y blandió la Excalibur varias veces. Asintió con satisfacción e inclinó la cabeza hacia mí. Gracias, Riku-sama. Estaré a la altura de sus expectativas. Le asentí con la cabeza y le dije que regresara a la mansión. Se teletransportó de regreso a la mansión y me cambié el kimono por mi uniforme escolar. Salí a la ciudad y caminé mientras aplicaba mi senjutsu para asegurarme de que no pasara nada. Shirone estaba asistiendo a la escuela nuevamente, así que supuse que su entrenamiento con Magari había terminado. Esto era bueno. Mañana se llevará a cabo el Rating Game en la arena que hice por accidente detrás del edificio de la escuela. No tenía pensado ver el Rating Game, pero al menos me prepararé para los problemas. Después de que termine el Rating Game, llegará el momento. Lo adiviné, no, lo estaba esperando. El ataque de Cocabiel, sé cuándo lanzará su ataque. El día en que Rías perdió el partido y se celebró el matrimonio entre dos casas, será la señal para el ataque de Cocabiel. Sonreí mientras miraba el cielo brillante, imaginándolo lleno de personas voladoras con alas negras. Pensarlo me enojó un poco, pero no puedo negar que me emocioné con el ataque de Cocabiel. Esa será mi primera vez luchando en una guerra, aunque fue a pequeña escala. Chapter 75. Chapter 75 de Rating Game. Había llegado el día del Rating Game. Agoromo Hitsune y yo estábamos de pie en el techo de la Academia Kuo mientras observábamos a los demonios que hablaban dentro del antiguo edificio escolar. Los demonios eran el grupo de Sona, el grupo de Rías y luego el grupo de Riser. Graifia también estaba dentro del edificio para actuar como disuasivo para Riser en caso de que quisiera hacerme algo a mí o a los civiles de esta ciudad. Kuroka y Tsura estaban en mi mansión, listas para teletransportar a Miyaki y Yakou en cualquier momento. Shirone se negó a venir, diciendo que aún no quería encontrarse con Rías. Entonces, ¿qué es este juego de clasificación? Preguntó Agoromo Hitsune mientras me miraba. Me volví hacia ella y sonreí. Como decía el nombre, era un juego. Principalmente para que los demonios mostraran su poder, así como el poder de su nobleza en una simulación de guerra entre dos reyes. Pero, al fin y al cabo, es un juego, no una guerra real. En otras palabras, solo estaban jugando, dijo Agoromo Hitsune mientras miraba a los demonios que acababan de salir del viejo edificio escolar.
Gracie notó nuestra presencia y nos miró desde la distancia. Ella asintió con la cabeza un poco antes de seguir a los otros demonios hacia el lugar del juego de clasificación. Sin embargo, Sona y su nobleza caminaron hacia la escuela. Tal vez querían ver el juego de clasificación desde su oficina. Como era de esperar, los demonios trabajaron rápido. Hicieron toda una arena en el claro que yo hice en una noche. La arena era sencilla, con un muro alrededor del claro y un suelo liso. Tenía forma de rectángulo, con 2 lados para empezar para cada nobleza. Este Rating Game sería una pelea directa entre 2 nobles. Será interesante porque Rías parece sacar a Gasper de su habitación. La habilidad de detener el tiempo sería conveniente para la nobleza de Rías, ya que Issei parece poder moverse cuando se activa la vista prohibida de valor. Esa mujer que se fijó en nosotros, parece fuerte. Dijo Agoromo Hitsune mientras seguía con la mirada a Gracie. Yo también miré a Gracie y le respondí a Agoromo Hitsune. Ella es la reina de Satanás, Sircex Lucifer. Se la llama la reina más fuerte. ¿Sabes lo que significa reina en el lenguaje de los demonios, verdad? Sé que Tsura te enseñó sobre este mundo. Por supuesto. Esa chica me enseñó todo, y sé sobre la reina. Entonces ella es la reina más fuerte, ¿eh? Cuando fui atacado por esa chica pelirroja, me decepcioné porque, para una existencia conocida como el diablo, eran demasiado débiles. Pero la existencia de esa chica de cabello gris me hace pensar 2 veces. Las especies longevas eran así. 100 años de entrenamiento no bastarían para hacerlas fuertes. Pero algunas de ellas eran especiales. Alcanzarían una fuerza inimaginable a través de medios inimaginables en tan solo 1 año. Mientras decía eso, miré a Issei. El personaje principal de DXD, que puede igualar al más fuerte ante mundo en solo unos pocos años. No solo eso, logró esa fuerza a través de su deseo de ser el rey del harén, ¡qué tontería! Incluso yo necesité unos cuantos años antes de llegar a este punto. Años de entrenamiento para ser exactos. No entrené hasta hace unos días, cuando quise dominar Matoi. Desde entonces, me entrené más para poder lograr mi balance breaker. Si es así, entonces este mundo está realmente jodido, dijo Agoromo Hitsune. Me volví hacia ella y me reí a carcajadas. Tienes razón, este mundo está jodido. Ahora, ¿vemos el Rating Game o quieres ir a casa de dormir? Estoy aburrida ahora mismo, tal vez vea el Rating Game. Quería saber el juego de los demonios. Agoromo Hitsune sonrió y se dio la vuelta mientras decía eso. ¿En serio? Pensé que no te interesaría algo así. Yo también me di la vuelta y seguí a Agoromo Hitsune. Bajamos las escaleras y fuimos a la sala del consejo estudiantil. De camino a la sala del consejo estudiantil, Agoromo Hitsune se detuvo y me miró. Oye, tuve esa sensación. Pero, hay una persona en ese grupo que te guarda rencor, ¿verdad? Ella comenzó a caminar de nuevo después de decir eso. Me crucé de brazos y le sonreí, lo que hizo que Agoromo Hitsune suspirara. Llegamos a la sala del consejo estudiantil y pude sentir la presencia de Sona y su nobleza en el interior. Abrí la puerta con la mano izquierda y entré en la habitación sin hacer caso de sus miradas. Agoromo Hitsune también entró en la habitación detrás de mí. La sala había cambiado, los sofás estaban alineados y la mesa estaba colocada en el medio del sofá. Frente al sofá había una pantalla gigante que mostraba la arena que se había construido en el claro. Sona se sentó en el sofá de la derecha y su nobleza estaba detrás de ella mientras nos miraba. Inesperadamente, Sona ni siquiera parpadeó cuando me vio y simplemente dijo: «Preparé tu asiento». Hombre, estaba demasiado preparada y acostumbrada a mi comportamiento. Incluso preparó mi asiento sin que yo se lo pidiera. Caminé hacia el sofá de la izquierda y me senté en el lado derecho. Agoromo Hitsune se sentó a mi izquierda y luego Tsubaki se acercó a nosotros. ¿Quieres un té? Miré a Tsubaki y sonreí. Tomaré un té verde. Tsubaki asintió con la cabeza y miró a Agoromo Hitsune. Cuando miró a Agoromo Hitsune, se mostró un poco cautelosa. Té verde. ¿Tienes algo para picar también? Sí, traeré algunas galletas con el té, respondió Tsubaki mientras se arreglaba las gafas. Entonces tomaré eso. Tsubaki fue a la esquina de la habitación que estaba llena de equipos para preparar un té después de inclinar la cabeza hacia nosotros. Nura, es la primera vez que ves Rating Game, ¿verdad? ¿Quieres que te lo explique? Me preguntó Sona mientras sostenía una taza de té en su mano y me miraba. La miré directamente a los ojos antes de cerrar los míos y decirle: no, gracias. Sé lo básico. Es así.
dijo Sona con un tono decepcionado y volvió su mirada hacia la pantalla. También volví mi mirada hacia la pantalla y vi que los dos nobles se habían preparado a cada lado. Rías tenía una sonrisa confiada en su rostro mientras que Riser tenía una sonrisa bastante rebelde en su rostro. Estaba confundida. Rías miraba hacia abajo todo el tiempo cuando estuvo aquí hace unos días, pero ahora tenía una sonrisa confiada. ¿De dónde había sacado esa confianza? Ese hombre de cabello amarillo estaba bastante enfermo, ¿no? ¿Por qué su grupo está formado por mujeres? ¿Dónde está el hombre? Preguntó Agoromo Hitsune mientras cruzaba las piernas. Frunció el ceño cuando vio que la nobleza de Riser estaba llena de mujeres. Lo dijiste, pero eres una mujer, ¿verdad? Miré a Agoromo Hitsune con una sonrisa y me burlé de ella. No hagas el ridículo, soy fuerte. Esas chicas de su grupo son débiles. Sona, que escuchaba en silencio nuestra conversación, de repente dijo. Comenzó. Me giré para mirar la pantalla y sonreí. ¿Y ahora? ¿Cómo resultará todo? Chapter 76. Chapter 76 Boring Game and My Turn. Ahora, el rating game entre Rías Gremory-sama y Riser Fennec-sama comenzará. Dos mujeres aparecieron en la pantalla y anunciaron el inicio del juego de clasificación. Explicaron las reglas del juego de clasificación a Rías y Riser y ellos las aceptaron sin pensarlo mucho. La regla básica era no matar y rendirse. Después de leer las reglas, a ambos lados se les dieron 5 minutos para hablar con su grupo sobre su plan. El grupo de Rías discutió intensamente mientras que el grupo de Riser simplemente miró al grupo de Rías del otro lado mientras se burlaba. Si adiviné correctamente, entonces Riser ganaría, dije mientras apoyaba mi espalda contra el sofá y tocaba mi barbilla con mi mano derecha. ¿No es obvio? Agoromo Hitsune se burló de mí mientras miraba la pantalla. Esa chica no tenía nada de lo que se necesita para ser una líder como tú o yo. Sona estaba intrigada por nuestra conversación, nos miró y preguntó. ¿Qué quieren decir? El juego de clasificación había comenzado, pero Rías todavía estaba discutiendo su plan. ¿Eso significaba que no tenía confianza en sus subordinados? Dije mientras chasqueaba los dedos y luego apunté con el índice a la pantalla. Riser, por otro lado, se había preparado para todo y había analizado al grupo de Rías. Los 5 minutos de preparación del rating game antes del inicio del juego deben haberse utilizado para analizar la condición del oponente, no para discutir un plan. Si fuera yo quien estuviera en el lugar de Rías, provocaría a mi oponente con una broma o lo amenazaría. Tan pronto como dije eso, una voz sonó desde el altavoz de la pantalla. Oye, Rías. Solo ríndete. Debes haber sabido que no puedes vencer a Riser. Riser le gritó a Rías con una sonrisa salvaje en su rostro. Sonreí ante su provocación y miré a Sona, ¿ves? Sona se sorprendió, pero luego asintió con la cabeza. Ya veo, por eso Riser no habló de nada con su nobleza. Aprendí algo. Bueno, pensé que la razón por la que Riser no discutió nada con su nobleza era por su arrogancia y confianza. Vino aquí con la idea de ganar, a diferencia de Rías, que quería escapar de su matrimonio. Pegué mis ojos nuevamente a la pantalla para ver la reacción de Rías. Rías frunció el ceño después de escuchar la provocación de Riser, y su valiente caballero, que también era un pervertido, se interpuso frente a ella y señaló con el dedo hacia Riser. Solo espera y te patearé el trasero. Issei puso una expresión seria en su rostro mientras gritaba eso. Después de que quedó satisfecho, miró a Rías y susurró algo. Lamentablemente, el micrófono no logró captar su voz, por lo que no podemos escuchar lo que dijo. Pero Rías le sonrió a Issei y luego comenzó a tener su expresión pervertida en su rostro. Riku, será mejor que lo alejes de mí o lo mataré accidentalmente, dijo Agoromo Hitsune. La miré y vi que tenía una expresión de disgusto mientras miraba a Issei. De alguna manera, sin mirarla, supe que Sona nos estaba mirando con una expresión horrorizada. Asentí ante las palabras de Agoromo Hitsune y dije, no te preocupes. Ya le advertí. Bueno, realmente odio a los pervertidos. Ella volvió a mirar la pantalla después de decir eso. Ambos bandos habían terminado su preparación y ahora se miraban intensamente. Después de unos segundos, Kiba corrió hacia el centro de la arena de gran velocidad, seguido por Issei. La ropa de Akeno se había transformado en un traje de Miko y extendió sus alas para volar. Voló por encima de Rías y luego extendió su mano hacia la nobleza de Riser. La reina de Riser también extendió sus alas y voló.
Sostuvo su bastón en su mano derecha y lo apuntó hacia Akeno. Al momento siguiente, ambas tenían un aura que cubría sus cuerpos. Akeno estaba rodeada por un aura amarilla mientras que la reina de Riser, Yubeyuna, estaba rodeada por un aura púrpura. Estaban hablando en el cielo antes de enviarse un ataque el uno al otro. Akeno estaba atacando usando su trueno mientras que Yubeyuna estaba creando una bomba con su magia que logró destruir la ropa de Akeno. En el suelo, Kiba estaba luchando contra los gemelos que empuñaban motosierras y los gemelos Nekomata. Estaba luchando contra 4 personas, pero Kiba pudo mantenerse firme. Era un poco más fuerte en comparación con hace unos días cuando Agoromo Hitsune lo destrozó. Issei estaba luchando contra el caballero de Riser, contó con la ayuda de Gasper que detuvo el tiempo. No me afectó en absoluto ya que estábamos a cierta distancia de ellos. Pero, el movimiento de Issei en la pantalla era un poco extraño. A veces desaparecía antes de aparecer detrás de su enemigo y golpearlo. Esto sucedió varias veces y luego Issei logró llegar hasta la última guardia de Riser, Ravel. La chica que vestía un vestido rosa y tenía el cabello de taladro, Ravel Phoenix. Issei gritaba promoción. Y ganó la fuerza de la pieza de la reina antes de reunir energía frente a su mano izquierda y disparar su técnica asesina, disparo dragón. Ravel logró esquivar el ataque y Riser le pidió que regresara ya que él mismo destruiría a Issei. Akeno, que se enfrentó a Yubeyuna, fue derrotada y Yubeyuna bebió una lágrima de Fénix para recuperarse. Luego voló hacia Rias y Asia, que estaban detrás de la línea observando la pelea. Asia se encogió de miedo, pero Rias extendió sus alas y se encontró con Yubeyuna en el cielo. Estaban hablando de algo antes de que ella peleara con Yubeyuna disparándole su potball. Mientras luchaban en el cielo, Kiba logró derrotar al peón de Riser y se dirigió hacia Issei y Riser, quienes se enfrentaron. Su pelea fue intensa, Issei logró impulsarse 5 veces mientras Riser volaba por el cielo con sus alas de fuego. Gasper estaba tendido en el suelo antes de fundirse en una luz, teletransportándose lejos de la arena porque no podía continuar la pelea. Ravel bloqueó a Kiba y ambos lucharon entre sí. Kiba lanzó cortes tras cortes que Ravel esquivó volando hacia el cielo. Ella le lanzó bolas de fuego desde el cielo y se mantuvo a distancia. Issei, que luchó contra Riser, tuvo dificultades. Estaba frunciendo el ceño mientras Riser se reía a carcajadas. Finalmente, Issei fue quemado por las llamas de Riser, lo que provocó que se teletransportara fuera de la arena. Rias, que vio eso, finalmente se rindió y sus rodillas se rindieron. Se arrodilló en el suelo mientras miraba hacia abajo. Al observar la pantalla, pude ver que lo estaban haciendo mejor y más fuerte que en el canon, pero Shirone no estaba allí para ayudarla. Podían ganar, pero estaban demasiado confiados y no tuvieron en cuenta la posibilidad de perder. Me levanté del sofá y me alejé porque el juego había terminado. Sona tenía la mirada fija en la pantalla y murmuraba. Rias y Agoromo Hitsune me siguió en silencio y salimos juntos de la habitación. Después de que salimos de la habitación, Agoromo Hitsune se echó el cabello hacia atrás y dijo. Eso fue un juego, de verdad. Incluso teletransportaron a los heridos cuando claramente podían luchar. Me sonrió mientras decía eso. Es cierto, no tuvieron en cuenta el deseo del jugador y simplemente lo dejaron ir después de que se lesionara de algún modo. Está claro que la rata acorralada era más peligrosa que un gato. Y experimenté eso 2 veces, agregó Agoromo Hitsune. Bueno, preparémonos para nuestra guerra. Había abierto mis ojos desde el comienzo del juego y habían llegado antes de lo esperado. Oh. ¿Finalmente es nuestro turno? ¿Debería llamar también a Miyaki Yakou? Miré a Agoromo Hitsune y sonreí con aire de suficiencia. Es por eso que Kuroka y Tsura están en mi mansión. Podrían teletransportar a nuestros 2 Miyaki Yakou sin ningún problema. Salimos de la escuela y me transformé en mi forma Youkai. Kanto no estaba muy lejos de la ciudad de Kuo. Extendí mi senjutsu más de lo habitual y logré cubrir incluso a Kanto con él. Luego le envié a Kuroka una señal de que era el momento de la guerra. Ella me envió una señal y luego sonreí y dije, comencemos. Chapter 77. Chapter 77 The Beginning of the War. Los primeros en llegar fueron Tsuchigumo y Shirone. Shirone los teletransportó y se quedó en Kioto después de que le dije a Kuroka que tenía un mal presentimiento sobre Kokabiel. Hola. ¿Ya es la hora? Tsuchigumo estaba agachado mientras fumaba su pipa. Me miró con una sonrisa en el rostro y exhaló el humo hacia el cielo. Sí, ya vienen, respondía Tsuchigumo mientras cruzaba los brazos.
Los demonios que estaban en la arena se pusieron inquietos después de que Tsuchigumo llegara sin ocultar su presencia. Pude sentir que Graifia se dirigió hacia aquí sola y Sona estaba espiando por la ventana desde la sala del consejo estudiantil. Shirone se acercó a mí y luego a Goromo Hitsune tiró de mis mangas. Riku-senpai, ¿me necesitas aquí? Miré a Shirone que me miraba con ojos esperanzados y sonreí. Si quieres ayudar, entonces cuento contigo. Shirone asintió con la cabeza y soltó mis mangas. Te ayudaré. Un momento después, Graifia llegó a nuestra ubicación y se sorprendió al ver a Tsuchigumo. Tsuchigumo miró a Graifia y le acarició la barbilla. ¿Es este el enemigo del que estás hablando? Se inclinó para mirar a Graifia con interés. Graifia dio un paso atrás y me miró, tratando de encontrar una explicación. No, no lo es. Nuestro enemigo tiene alas que parecen alas de Tengu. Los reconocerás a primera vista. Es así. Aunque no me importa pelear con esta dama. Tsuchigumo apartó la cabeza de Graifia y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Graifia se quedó estupefacta después de que Tsuchigumo dijera eso. Pero se recuperó rápidamente y se acercó a mí. Nura Riku, ¿qué significa esto? Preguntó Graifia. Desde la distancia, pude sentir a Sona corriendo hacia nosotros a toda prisa con Tsubaki. Salió del edificio de la escuela bastante rápido y luego gritó cuando me vio. Nura. ¿Qué estás haciendo? Ella llegó justo frente a mí mientras intentaba recuperar el aliento. Perfecto, ambos estaban aquí y solo necesito explicarlo una vez. ¿Por dónde debería empezar? Bueno, te lo explicaré de forma sencilla. Me acaricié la barbilla y miré a Graifia y Sona con una sonrisa. En términos simples y mientras decía eso, Kuroka y Tsura aparecieron detrás de mí y a Goromo Hitsune junto a nuestro Yaki Yakou. Habrá una guerra en este lugar, así que te sugiero que huyas al inframundo. La espesa niebla comenzó a formarse en el área de la escuela y cubrió el área que nos rodeaba. Los Youkai que estaban detrás de nosotros tenían una gran sonrisa en su rostro. Estaban emocionados de poder tener acción por primera vez en este mundo. ¿Guerra? Preguntó Sona mientras sus ojos se agrandaban. ¿Quién es tu enemigo, Nura Riku? ¿Por qué trajiste a tu ejército a esta ciudad de Kuo a pesar de que no querías destruirla? Graifia me miró fijamente mientras preguntaba eso. Buena pregunta, quería que supieran su lugar en esto, así que le respondí. La verdad es que ustedes fueron los que causaron esto. Kokabiel quería reanudar la gran guerra entre las tres facciones. Esta ciudad se había convertido en un daño colateral. En otras palabras, espero que ustedes me ayuden a reconstruir esta ciudad desde cero nuevamente en caso de que sea destruida. Graifia frunció el ceño, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Está bien, llevaré a Ria-sama y Fennec-sama al inframundo ahora. Les deseo suerte. Graifia se dio la vuelta y corrió hacia la arena después de decir esas palabras. Por otro lado, Sona y Tsubaki aún no se habían recuperado de su sorpresa. Me acerqué a Sona y le corté la cabeza para que saliera de su sorpresa. ¡Ay! Eso duele. ¿Ya te recuperaste? Entonces vete y teletranspórtate de nuevo al inframundo con tu nobleza. Le dije a Sona y ella finalmente asintió con la cabeza y se dio la vuelta. Corrió hacia el edificio para encontrarse con su nobleza. Son un grupo extraño. ¿Cómo pueden dejarnos y huir de esa manera después de que se lo dijiste? Tsuchigumo lanzó humo al cielo mientras preguntaba. ¿Son demonios? ¿Qué esperabas? Me gané el favor de su líder por perdonar a su hermana, ahora me deberá una deuda nuevamente después de salvar a su hermana. Le sonreí a Tsuchigumo mientras dije eso. Eres una persona astuta. Ahora bien, ¿cuándo llegarán? Pronto, unos minutos respondí a Tsuchigumo y me giré para mirar a Kuroka. Kuroka, cuento contigo para hacer la barrera. Por supuesto, Nia. Respondió Kuroka con energía. Extendió sus manos hacia el cielo y se formó una barrera esférica de color púrpura que envolvió toda la ciudad. La barrera tuvo el efecto de hacer que el humano que nunca se involucró con Supernatural se quedara dormido y prohibiera la entrada a los demás humanos. No solo eso, era una dimensión diferente. Por lo tanto, el daño que se hizo dentro de la barrera se reparará tan pronto como se derribe la barrera. Tan pronto como se colocó la barrera, vi a Tsura acercarse a mí sosteniendo una ori azul. Me lo entregó y lo usé sobre mi hombro. En la parte posterior de la ori, hay un kanji de miedo que representa al clan Nura. Sonreí y caminé frente a Miyaki Yakou.
Hagoromo Hitsune saltó sobre un esqueleto gigante con ojos rojos, Gasadokuro, y se sentó sobre su cráneo. Todavía llevaba mi uniforme escolar, pero no importaba. Extendí mi senjutsu y cubrí toda la ciudad. Estaba esperando que llegara Kokabiel y su ejército, y parece que no tuve que esperar demasiado. Unos segundos después de desplegar mi senjutsu, Kokabiel y su ejército comenzaron a ingresar al pueblo uno por uno. Eran enormes, pero eran menos de lo que esperaba. Esperaba 3000 ángeles caídos, pero solo fueron alrededor de 1200. Pero aún así era un ejército enorme. ¿Están todos listos? Grité a los Youkai frente a mí y todos levantaron su mano o su cuerpo para aquellos que no tenían mano. ¡Oh! Nuestro enemigo se acerca. Tienen un total de 1200 hombres. Pero son débiles. Mostrémosles nuestro poder. Los aplastaré. Gritó a Octavo mientras golpeaba su mano derecha en la palma izquierda. El número no importa. Mi arma los matará a todos, dijo Kurotavo mientras sonreía bajo su sombrero. Nadie se mete con nosotros, dijo Kubinashi mientras mordía su cuerda. A mi lado, vi a Hagoromo Hitsune sonreír y rodear su cuerpo con sus colas. Después de que reapareció de sus colas, llevaba su habitual traje de marinero y una bolsa negra en la mano. Se echó el pelo hacia atrás y cruzó las piernas. Mostremos a este mundo el verdadero horror de Kyoto Youkai. De inmediato, los Youkai de Kyoto gritaron su grito de guerra. ¡Oh! Hagoromo Hitsune-sama exclamación de cierre One-sama. La Youkai que sostenía una calavera en sus manos miró a Hagoromo Hitsune con una sonrisa en su rostro. A lo lejos, una bandada de personas con alas negras apareció en el cielo. Los Youkai que tenían alas de nuestro lado comenzaron a volar hacia el cielo y cuando chocaron, será nuestra señal para comenzar. Ahora tenemos una guerra a la que asistir. Síganme. Me envolví en mi miedo y caminé hacia los ángeles caídos en la distancia. Chapter 78. Chapter 78 Youkai vs Fallen Angels. Como la ciudad real había sido ubicada en la dimensión real y no en la que estaba dentro de la barrera, no necesitaba contenerme. Marché hacia los ángeles caídos en la distancia y Miyaki Yakou me siguió por detrás. Masaomi caminaba con Kurotavo, Aotavo y Kubinashi mientras Hagoromo Hitsune todavía estaba sentado encima de Gasadokuro. Gasadokuro se arrastraba lentamente en lugar de caminar, pero podía seguir nuestro ritmo. Kuroka y Tsura caminaban justo detrás de mí con Shirone. A medida que los ángeles caídos se acercaban a nosotros, pude ver a Kokabiel frente a ellos guiando a los ángeles caídos con sus 10 alas. Había 3 ángeles caídos con 6 alas detrás de él, supongo que eran el comandante de su ejército. Jajajaja, déjame llevarme a ese tipo del frente, se rió Tsuchigumo mientras guardaba su pipa en su bolsillo y comenzaba a calentar su cuerpo. Comenzó a mover los brazos mientras caminaba hacia los ángeles caídos. Se agachó y luego saltó hacia Kokabiel sin esperar mi respuesta. Ese tipo nunca aprendió, dijo Hagoromo Hitsune desde mi izquierda. Gasadokuro inclinó su cabeza cerca del suelo para que Hagoromo Hitsune pudiera hablar conmigo. Invoqué mi Nenekirimaru, lo sostuve con mi mano izquierda junto a su funda y lo apoyé contra mi hombro. Incliné la cabeza hacia atrás y miré a Hagoromo Hitsune. Bueno, veámoslo. En el cielo, Tsuchigumo había alcanzado a Kokabiel y lanzó un puñetazo con su mano derecha. Sin perder el ritmo, 3 ángeles caídos detrás de Kokabiel que tenían 6 alas movieron frente a Kokabiel y extendieron sus manos. Un gran círculo mágico de color púrpura se creó frente a ellos y bloqueó el golpe de Tsuchigumo con solo una grieta en el borde del círculo mágico. Los ángeles caídos, especialmente Kokabiel, se sorprendieron. Pero los 3 ángeles caídos que pusieron la barrera endurecieron su expresión mientras reparaban la barrera. Tsuchigumo no puede volar, por lo que lanzó una andanada de golpes y pateó la barrera, y regresó al suelo usando la fuerza de su patada. La barrera se agrietó aún más con la patada de Tsuchigumo y se rompió en pedazos. Los caídos que presenciaron eso estaban más que sorprendidos y estaban a punto de atacar a Tsuchigumo solo para encontrarlo en el suelo. Tsuchigumo aterrizó frente a mí mientras el polvo cubría el área desde el suelo y las casas que fueron destruidas por el aterrizaje de Tsuchigumo. Se rascó la cabeza y dijo, esa cosa es más fuerte de lo que pensaba. Ya estábamos en la zona residencial y los ángeles caídos volaban justo encima de nosotros. Kokabiel bajó su altitud, custodiado por los 3 caídos de 6 alas, y me saludó. Fue un gran saludo, ¿no crees? ¿Crees eso?
Miré a Cocabiel y sonreí. Miré a Kurotavo y él supo inmediatamente lo que quería hacer. Hemos estado practicando Matoi durante unos días y lo hice principalmente con Kurotavo. Él extendió su miedo y me envolvió con él antes de fundirse en humo negro y volverse uno con mi espalda. Para enfrentarnos a Cocabiel y su ejército, decidimos utilizar el método Kasane. Por eso, mi atuendo cambió a mangas a cuadros y mi uniforme escolar se convirtió en un kimono negro. Un tatuaje tribal negro apareció debajo de mi ojo izquierdo, pero no me importó. Sostenía mi Nenekirimaru en mi mano derecha mientras estaba envuelto en humo negro. Muchas armas sobresalían de mi espalda y se movían como si tuvieran conciencia propia. ¿Por qué no empezamos ahora mismo? Mientras decía eso, usé a Touki y salté hacia Cocabiel. Los tres caídos intentaron bloquearme, pero mis subordinados los bloquearon primero. El primer caído fue atado con la cuerda de Kubinashi y obligado a descender al suelo. No te lo permitiré, dijo Kubinashi mientras sostenía su cuerda con ambas manos y sus dientes. El segundo caído recibió un puñetazo de Otavo, que saltó más rápido que yo. El caído cayó al suelo y se enfrentó a Otavo de frente. Oye, ha pasado mucho tiempo desde que golpeé a alguien en el cielo, dijo a Otabu mientras chasqueaba el puño. El tercer caído se había convertido en presa de Gasadokuro. No era uno de mis subordinados, pero el tercer caído voló cerca de Gasadokuro, por lo que a Goromo Hitsune le ordenó que lo atrapara. El caído se debatía en la mano de Gasadokuro mientras gritaba palabras incomprensibles. Agoromo Hitsune extendió su abanico frente a su boca y dijo: «Puedes aplastarlo». Mientras tanto, usé Youjutsu para crear un punto de apoyo en el cielo y me paré frente a Cocabiel. «¿Tu ejército simplemente observa desde el cielo? Débil». Lo provoqué con una sonrisa burlona y ciertamente se enojó por eso. Cocabiel levantó su mano derecha y la agitó hacia adelante mientras gritaba: «¡Ataquen!». Los caídos en el cielo comenzaron a moverse juntos y lanzaron su ataque hacia los Youkai en el cielo. Pero mis subordinados no eran tan débiles. Se mantuvieron firmes en el cielo y cortaron algunas de las alas de esos ángeles caídos. Tsuchigumo también saltó una vez más y causó estragos en medio de la formación de los ángeles caídos. Frente a mí, Cocabiel tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa y sus otros 4 ojos habían aparecido en su rostro. Ahora, con 6 ojos rojos, me miró con una mirada llena de odio. «Tú, si tenías tanta fuerza, ¿por qué me dejaste ir esa vez?». Buena pregunta, porque en ese momento yo desconfiaba demasiado de él. De hecho, era más fuerte de lo que pensaba, pero después de ver a Sir Zetch y a Zazel, su poder todavía estaba muy por debajo de ellos. Dejé escapar un suspiro y miré a Cocabiel con una mirada cansada y dije: «¿Preguntas eso?». Pensé que estabas corriendo con miedo en ese momento. La cara de Cocabiel se puso fea al oír eso. Creó una gran lanza de luz en su mano derecha y apuntó con la punta hacia mí. «Tú. Pensé que eras diferente, pero eres igual que esos amantes de la paz». Disparó la lanza de luz de 2 metros de tamaño hacia mí a gran velocidad. Estábamos separados por unos 10 metros, por lo que la lanza llegó frente a mis ojos en menos de un segundo. Pero, ya había usado Matoi antes de saltar aquí. No solo eso, Kurotavo era el maestro de las armas, las 1000 armas. Incluso Swordbeard no podría almacenar armas como lo hacía Kurotavo, ya que Swordbeard se limitaba a las espadas. Cuando la lanza de luz casi me golpea, las armas comenzaron a sobresalir de mi kimono y bloquearon la lanza de luz sin que yo hiciera nada. «Puedes dejarme la defensa a mí, Riku-sama», dijo Kurotavo. Sonreí sin responderle y di una patada para correr hacia Cocabiel. Lo alcancé en menos de un segundo, lo que lo sorprendió. Sin perder ni un momento, balanceé mi Nenekirimaru de izquierda a derecha y estaba a punto de cortar a Cocabiel en el estómago. Pero, contrariamente a lo que esperaba, Cocabiel logró colocar una barrera con su mano derecha que desvió un poco mi ataque. La barrera tenía muchas capas, por eso logró cambiar un poco la trayectoria de mi espada. En lugar de cortarle el estómago y derramar sus entrañas, mi espada cortó su mano izquierda limpiamente. Pero mi ataque no terminó allí. El método de Matoi de Kasane no era tan débil como para ser usado solo como defensa. Cuando mi espada cortó la mano de Cocabiel, las armas sobresalieron de mi espalda y apuñalaron el cuerpo de Cocabiel. Una vez más, Cocabiel logró poner una barrera a tiempo y salió volando en lugar de ser apuñalado por las armas que tenía en la espalda. El arma que tenía Kurotavo era normal, no tenía ningún efecto como el Nenekirimaru.
Cocabiel, que fue arrojado por la fuerza de las armas, intentó ganar altura y me miró desde arriba. Ya veo, tengo que hacer esto desde el principio. Te subestimo, Nurariku. Ahora, sé testigo de mi verdadero poder. El gran círculo mágico comenzó a formarse en el cielo, lo suficientemente grande como para cubrir los campos de batalla. Los Youkai y los ángeles caídos detuvieron su batalla y miraron el círculo mágico en el cielo al mismo tiempo. Tenían un mal presentimiento sobre el círculo mágico, y yo también. Necesito destruir ese círculo mágico a toda costa. Así que aterricé en el suelo junto a Agoromo Hitsune y dije: Kurotabo, método Izutsu. Chapter 79. Chapter 79 de Smile. Tan pronto como le dije a Kurotabo que cambiara el método, se separó y luego se derritió una vez más. Mi ropa no se convirtió en un kimono esta vez, solo aparecieron mangas negras en mi mano derecha. Los ángeles caídos en el cielo comenzaron a retirarse y algunos de ellos estaban alimentando con magia el círculo mágico. Agoromo Hitsune se acercó a mí y saltó desde lo alto de Gasadokuro. Aterrizó justo a mi lado y preguntó: ¿Qué es eso? ¿Un ritual? Ella miró a Cocabiel en el cielo que extendía sus manos hacia el círculo mágico. Tsuchigumo también se dirigió hacia mí con Kuroka y Shirone, mientras Tsura estaba haciendo una barrera de hielo encima del Youkai herido y curando al Youkai que estaba herido con Senjutsu en la línea de atrás. Riku-sama. Esa cosa es mala, mía. Gritó Kuroka mientras señalaba al cielo. Riku-senpai, dijo con eco preocupada mientras me miraba. Sin embargo, no respondí ninguna de sus preguntas. Me estaba concentrando en llevar el poder de mi Sacred Gear al máximo y luego estuve listo. Envolviéndome con el miedo y el aura de Senjutsu, los Youkai que me rodeaban dieron un paso atrás. Esos Youkai incluían a Agoromo Hitsune y Tsuchigumo. Se sorprendieron por la cantidad de miedo que utilicé esta vez y me miraron sin decir nada. Relajé mi mano que sostenía a Nenekirimaru a mi costado y toqué la espada de Nenekirimaru con mi mano izquierda. Cualquier ataque lanzado desde esta espada cortará cualquier cosa. Mi energía se agotó de repente después de decir esas palabras mientras extraía el poder de mi Sacred Gear. Fue un simple cambio de probabilidad, pero el efecto es inmenso. Cortará cualquier cosa, lo que significa que la dimensión podría cortarse con mi espada. Pero, sentí que eso sería imposible por ahora, necesito conseguir un balance breaker para cortar la dimensión. Por ahora, mi espada podría cortar cualquier cosa menos una dimensión. Estaba seguro de que mi espada también podría cortar a los dioses por la mitad. Ahora, para realizar el ataque más efectivo, saqué la vaina de Nenekirimaru y envainé mi espada. Sostuve la espada envainada con mi mano izquierda, cerca de mi cintura, y bajé mi postura. Usé a Touki para mejorar mi habilidad física y luego cubrí mi espada con Fear y Youjutsu. Elegí usar viento esta vez porque necesito acabar con Cocabiel con su ejército y el círculo mágico en el cielo. Oye, esquiva esto. Después de unos segundos de acumular mi poder, envié un corte hacia arriba en la postura de Iai y el efecto fue grande. Debido a que utilicé el método Izutsu que acumuló todo el miedo de Kurotabo en un solo ataque, el viento que se creó a partir de mi corte se convirtió en una espada gigante que voló hacia Cocabiel y su ejército. Pude ver claramente su cara de sorpresa desde el suelo, pero mi ataque no terminó allí. Cuando la espada gigante llegó a la mitad del camino hacia el cielo, de repente se aceleró y dejó salir una nube de humo negro desde el borde afilado. El humo negro se convirtió inmediatamente en miles de armas, desde lanzas hasta espadas, y voló hacia Cocabiel y su ejército, mientras cortaba el viento en su camino. Sin la resistencia del viento, las armas llegaron hasta donde se encontraba Cocabiel y su ejército y comenzaron a matar a cada uno de ellos. Algunos de ellos intentaron crear una barrera, pero esta fue destruida, no, fue perforada tan pronto como las armas en el cielo tocaron la barrera. Los ángeles caídos comenzaron a caer uno a uno, dejando solo una buena cantidad de ellos en el cielo. Los únicos ángeles caídos que quedaron fueron aquellos que se unieron a Cocabiel alimentando el círculo mágico en el cielo. Pudieron vivir porque su camarada se sacrificó para defenderlos. Debido a su tamaño, la espada gigante tardó un segundo, pero finalmente alcanzó a Cocabiel. ¡Tú! Cocabiel gritó y extendió su mano derecha hacia la espada. Creó una gran cantidad de lanzas de luz y las disparó hacia la espada. Sin embargo, eso fue inútil. La espada en el cielo era Nenekirimaru, no, parte de Nenekirimaru. Esto significa que la espada tenía las propiedades de Nenekirimaru, que cortaban todo lo sobrenatural.
La lanza de luz desapareció tan pronto como tocó la espada, lo que enfureció aún más a Cocabiel. La espada finalmente estaba a solo unos 5 metros de Cocabiel, pero luego gritó. Esto o nada. Cocabiel gritó y bajó su mano izquierda cortada. La magia de sus subordinados se agotó rápidamente y todos cayeron al suelo sin vida. Ese tipo alimenta el círculo mágico con la vida de sus subordinados. Me sorprendí y miré fijamente a Cocabiel. ¿Qué pensaba ese tipo que eran sus subordinados? ¿Eran herramientas? No, no lo eran. Gurotavo se separó de mí en ese momento y tenía la respiración agitada. Mato y hizo que un Youkai se cansara demasiado fácilmente, incluso a mí me costó mucho. Ya viene, dijo Agoromo Hitsune mientras miraba al cielo. Del círculo mágico apareció una lanza de luz gigante que cubrió fácilmente toda la ciudad. Todos los Youkai miraron la lanza de luz gigante y sintieron miedo. Pero no fue necesario, la espada finalmente alcanzó a Cocabiel, y luego fue cortado por la mitad porque ni siquiera se movió para esquivar la espada. Jajajajaja, todos morirán. Con su sangre y energía sobrenatural brotando de su cuerpo cercenado, se rió maniáticamente y luego miró la lanza de luz detrás de él por última vez. Seguramente morirá en menos de un minuto si no recibe un tratamiento increíble, pero estuvo dispuesto a mirar la lanza en lugar de a mí en su último momento. Pero ese fue su error. Si muriera allí mismo, no experimentaría la desesperación que vendrá un segundo después. La espada seguía volando y chocó con la lanza de luz gigante que comenzaba a caer hacia la ciudad. Tan pronto como la espada tocó la lanza de luz, esta desapareció en una explosión de partículas de luz. La espada desapareció poco después porque había perdido su energía después de cancelar la lanza de luz. Pude sentir que la energía de Cocabiel desaparecía tan pronto como desapareció la lanza de luz. Su cuerpo cayó al suelo y aterrizó justo frente a mí. Su rostro tenía una expresión de absoluta incredulidad, pero estaba sonriendo. Hombre extraño, ¿podría ser que estuviera satisfecho porque yo lo derroté? Ahora, los únicos enemigos que quedaban eran los ángeles caídos de 6 alas que lucharon contra Otavo y Kubinashi. Debido a que Gasadokuro y Agoromo Hitsune estaban aquí, debieron haber acabado con los ángeles caídos que cayeron en manos de Gasadokuro. A lo lejos, parecía que la pelea había llegado a su clímax. Oh, ¿todavía están en eso?, dije mientras observaba a Kubinashi y a Otavo a lo lejos que estaban peleando con los ángeles caídos. Los caídos que lucharon contra Otavo lo pasaron mal, mientras que a Otavo sonreía todo el tiempo. Desde atrás, Tsura se acercó a mí y me preguntó, Riku-sama, ¿vas a ayudarlos? Los otros Youkai también me miraban, haciendo la misma pregunta con sus ojos. Cerré mi ojo derecho y sonreí. Bueno, la pelea anterior fue un poco aburrida. ¿Qué tal si los observamos? Los ayudaré si están en problemas. Los Youkai comenzaron a reírse de mis palabras y luego algunos de ellos gritaron, ¡Sake! Traigan el sake aquí. Oye. ¿Dónde está la merienda? Necesitamos una merienda. Kyoto Youkai también se unió al grito y luego Tsura y Kuroka se teletransportaron de regreso a mi mansión para tomar algo y comer algo. Realmente estaba exagerando el poder de Cocabiel, pero de hecho él era el oponente más fuerte con el que luché además de Bali. Mi viejo. Era fuerte, pero últimamente no ha podido hacerme nada porque puedo cortar su miedo sin problema. Aunque si peleara con Cocabiel, mi viejo seguro que ganaría. Y entonces, la guerra terminó con una carcajada. Y estábamos viendo la pelea de Otavo y Kubinashi contra los ángeles caídos. Chapter 80. Chapter 80 Future Plan. Kubinashi y Otavo siguieron luchando contra los 2 ángeles caídos restantes mientras bebíamos sake y comíamos bocadillos en la calle. He estado difundiendo mi senjutsu desde que terminó la batalla y me di cuenta de que Graifia y Sona en realidad no regresaron al inframundo y se dirigieron aquí. No pude sentir la nobleza de Sona ni de los otros, así que esos 2 fueron los únicos que se quedaron en la tierra después de enviar a los demás de regreso. Volviendo a la pelea, Otavo tuvo un momento bastante difícil porque solo usó su poder físico para luchar contra los ángeles caídos. Kubinashi usó su miedo porque su cuerda se cortó cuando no la usó, por lo que ahora tenía una mejor posición en comparación con Otavo. Al oponente de Kubinashi le cortaron las alas con una cuerda, por lo que no puede volar lejos de Kubinashi. ¿Cómo puede un Youkai ser tan fuerte? Es imposible. Gritó el oponente de Kubinashi mientras hacía una lanza ligera sobre su cabeza y la disparaba a la cabeza de Kubinashi. La cabeza de Kubinashi voló y ató el cuerpo de su oponente con su cuerda.
Un segundo después, la cuerda tenía un aura negra que la rodeaba y el cuerpo del caído fue cortado en pedazos. Idiota, dije mientras bebía sake de la copa que tenía en la mano. Tsura y Kuroka se sentaron a mis lados, Tsura a mi izquierda y Kuroka a mi derecha. Agoromo Hitsune también estaba de fiesta con Suriaki Yakouno muy lejos de nosotros. Como estábamos en la zona residencial, había muchas casas para saquear y se llevaron vasos de esas casas para beber sake. También estaban tomando una copa mientras vertían sake en mi taza de vez en cuando. Sí, Mía. Es un idiota. Exclamó Kuroka mientras levantaba la copa que tenía en la mano. Su rostro se había enrojecido, era señal de que estaba borracha. Afortunadamente, llevaba el uniforme Kuo, si llevaba su kimono, apuesto a que su ropa ahora estaría desordenada y su pecho sería visible. Tsura, que bebía en silencio a mi izquierda, asintió con la cabeza y luego miró la pelea de Aotabo. Tsura tenía una mayor tolerancia al alcohol en comparación con Kuroka, por lo que no estaba borracha por el sake youkai. Mientras bebíamos y observábamos a Aotabo golpeando al ángel caído, Kubinashi se dirigió hacia nosotros mientras limpiaba la sangre que tenía pegada en la cara. Riku-sama, ya terminé. Él es más fuerte de lo que pensaba, pero no tan fuerte como los youkai que dominaron el miedo. Kejoro se acercó a Kubinashi entre la multitud y le trajo una toalla que había conseguido en la mansión. Kubinashi le agradeció a Kejoro y se sentaron justo detrás de mí. Miré por encima del hombro y dije: son solo 6 ángeles caídos con alas, espera a que conozcas a alguien con mucho poder. Kubinashi asintió con la cabeza y sonrió. Ya veo, así que no debería ser arrogante, lo entiendo. Kejoro le sirvió una copa de sake y lo vertió de la botella que tenía a su lado. Sonreí comprendiendo que al verlos así, el hecho de que mis subordinados se lo estuvieran pasando bien me hizo sonreír también. Yo también he sido bendecido con 2 amantes y estoy feliz por eso. Bueno, sería mejor si ella aceptara unirse. Miré a Agoromo Hitsune mientras pensaba eso. La pelea entre Aotabo y los caídos había llegado a su clímax. Al mismo tiempo, Graifia y Sona llegaron y miraron a su alrededor con sorpresa. No los culpé. Estaban esperando que se desatara una guerra, pero lo que vieron fue a un youkai celebrando una fiesta mientras gritaba a todo pulmón. No solo eso, un youkai estaba luchando contra un ángel caído de 6 alas con una sonrisa salvaje en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con la guerra? Preguntó Graifia. Estaba medio gritando porque todavía estaba sorprendida, pero pudo ocultarlo bien bajo su expresión estoica. Se acercaron a mí y los miré con la barbilla levantada. Oh, se acabó. Miren allí. Volví mi mirada hacia el cuerpo de Cocabiel. Graifia y Sona siguieron mi mirada y los ojos de Graifia se entrecerraron mientras que Sona se sorprendió al punto de que sus lentes se deslizaron por su rostro. Pudo atraparlo con su mano, pero tenía la boca muy abierta. ¿Cocabiel? ¿El grupo de Grigori? Exclamó Sona mientras se volvía a poner las gafas en la cara. Me sentí un poco ofendido cuando reconoció a Cocabiel inmediatamente. No me reconoció en nuestro primer encuentro, pero ¿por qué reconoció a un tipo como Cocabiel a primera vista? Sus alas estaban cortadas, por lo que no tenía ninguna característica obvia aparte de sus orejas para ser conocido como Cocabiel. ¿Lo mataste? Preguntó Graifia. Esto podría llevar a la guerra entre los ángeles caídos y los demonios. Miré a Graifia con una mirada que decía: ¿eres estúpida? Mientras me encogía de hombros y sacudía la cabeza. Graifia lo entendió. Su expresión estoica casi se desmoronó de su rostro, pero suspiró profundamente y preguntó: ¿puedes explicarme esto? No respondí, solo miré a Sona. Graifia luego miró a Sona también. Al principio, no entendió lo que quise decir, pero luego abrió los ojos como platos. El viejo cuervo visitó tu apartamento, pensé que estabas hablando de un youkai, así que era Cocabiel. Mi sonrisa desapareció de mi rostro mientras me daba un golpecito en la frente. ¿Cómo podía pensar que Cocabiel había visitado mi apartamento? De hecho, es un cuervo viejo, pero no había forma de que Cocabiel fuera lo suficientemente valiente como para visitar mi apartamento. ¿Azazel? Preguntó Graifia mientras me miraba. Por fin alguien que lo entendía. Pensé que Sona era bastante inteligente, pero parece que su inteligencia aún estaba por debajo de la de aquellos con mucha experiencia. Chasqueé mi dedo y luego le sonreí a Graifia. De hecho, Azazel. Fue antes de que Sir Zetch me visitara. Sin embargo, debo decir que ambos eran bastante tercos.
Apuntan a lo mismo, pero nunca se reunieron para discutirlo directamente. Sé que la política es una mierda, pero al menos podrían reunirse en secreto, ¿verdad? Les di una pista a propósito. Si no la entendían, entonces eso era todo. No solo eso, las cosas que estaba buscando no estaban aquí. Parece que necesito hacer un viaje de nuevo al Vaticano para pedir prestado uno de los fragmentos y encontrarlo yo mismo. O podría hacer un viaje a través del país con Masaomi para encontrar los otros fragmentos. Eso también serviría para matar el tiempo hasta la conferencia de paz, si es que hay alguna. Afortunadamente, Gracia entendió lo que quería decir y asintió con la cabeza. Ya veo, gracias por tu información. Me disculparé ahora. Inclinó la cabeza y luego se dio la vuelta. Sona estaba confundida, pero luego decidió seguir a Gracia. La pelea entre Aotabo y el ángel caído aún no había terminado. Aotabo se estaba divirtiendo, pero tomó demasiado tiempo. Aotabo, deja de jugar y termina con esto, le gritó Kurotabo, que estaba sentado al lado de Kubinashi. Lo sé. Aotabo respondió al grito con un grito y luego agarró el collar de calavera que llevaba en el cuello. No quiero hacer esto, pero tú eres fuerte. El collar de calaveras comenzó a separarse y luego se envolvió con el humo negro del miedo. El collar voló alrededor de Aotabo, y luego pateó el suelo para correr hacia los ángeles caídos. Su velocidad era más rápida que antes y golpeó al ángel caído en la cara. La cabeza del ángel caído se separó de la suya debido al golpe de Aotabo. Eso era natural, su golpe estaba imbuido de su miedo, lo que mejoraba aún más su robusto cuerpo. Aotabo se dirigió hacia nosotros con una sonrisa en su rostro mientras su collar volvía a ser un collar de calavera normal. Luego continuamos nuestra fiesta hasta el atardecer. La guerra, o mejor dicho, la pequeña guerra, se resolvió con nuestra victoria. Le hice entender a Gracia que Azazel quería la paz y todo salió mejor de lo que esperaba. Ahora, viajaré por todo el país y el mundo para encontrar los fragmentos. Después de todo, le había prometido a Vasco. Y odio a quienes rompen una promesa.